bienvenida al ciclo Pao Vicenzi. Un aplauso. Bien. Quería agradecerte mucho, Susi, porque de verdad que es difícil la tarea del escritor, es muy difícil visibilizar nuestro trabajo, mostrarlo, llegar a los lectores, y la verdad que lo que vos haces es fantástico, así que te lo quiero agradecer mucho. Y además es súper genuino porque fue exactamente como lo cuenta Susi, o sea, la novela no le llegó por ningún lado, simplemente fue su curiosidad la que le llevó a la presentación, y bueno, y ahí estamos. X Equilibrio nace en la pandemia. Tomo conocimiento de muchos casos que tienen que ver con la salud mental, con muchas crisis serias, graves de salud mental. Me interesa un montón el tema. Me empiezo a vincular con profesionales de la salud mental. Algunos están mencionados en el libro, están a modo de agradecimiento, porque me parecía que este tema que me interesaba contar tenía a la vez que ser muy responsable para hacerlo. Siempre uno tiene que escribir con responsabilidad, pero en estos casos de una enfermedad me parece que más que nunca. Entonces, bueno, tuve el apoyo y la escucha, y pude asesorarme con psiquiatras, psicólogos que trabajan en casos serios, que no son a veces los mismos psicólogos a los cuales vamos, ¿no? A contarles nuestras cosas, nuestros problemas diarios, ¿no? Cotidianos. Gente que se ha formado en hospital público, que tiene mucha experiencia en casos graves. Sonia es la mamá de Martina, son mis personajes. Sonia de pronto se encuentra con que un día su hija empieza a tener una conducta muy errática, unos comportamientos muy raros, a hacer cosas que no se entiende. Sonia hasta ese momento tenía una hija que consideraba prácticamente una antiadolescente, porque hacía todo correcto, todo bien, era la mejor alumna, la mejor hija, ayudaba en todo, y como de golpe empieza a hacer estas cosas raras, empieza con estos delirios persecutorios, con un montón de situaciones que esta mamá no puede entender, y de alguna manera se van agravando hasta que llega un punto en el cual ella entiende que tiene que buscar ayuda en el afuera, porque le es insostenible la situación, es inmanejable, y a partir de ahí empieza un poco la historia, ¿no? En realidad es un diario que recorremos, el de Sonia, en retrospectiva. La novela está escrita 12 años después de esta crisis que tiene Martina, y bueno, es una exploración un poco de esta mamá, tratando de encontrar respuestas, ¿no? Respuestas a lo que le pasa a su hija, respuestas a cuestiones muy esenciales que tienen que ver con los seres humanos. ¿Qué somos? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué es lo que comanda nuestras vidas? ¿Cómo puede ser que de pronto un pedacito, un cuartito de pastilla mezclada con otra pastilla modifique nuestra conducta? Que un montón de situaciones, ¿no? Que ella empieza a plantearse, que la llevan a cuestionarse a ella, a sus vínculos, a su hija, y la dejan en un lugar de mucha vulnerabilidad, por un lado, porque creo que somos muy vulnerables en todo lo que tiene que ver con relación a los hijos. Por eso me interesaba el personaje de la mamá, poder contar desde ahí, que es un lugar que yo conozco muy bien. Yo soy mamá de trillizos, como dijo Susi, y el lugar de la maternidad me parece siempre un lugar que nos interpela, que nos conmueve en lo más profundo. Entonces me interesaba contar qué le puede pasar a una madre frente a algo que no puede entender y que le está aconteciendo a su hija. Y bueno, un poco la novela es el recorrido de ella a lo largo de esta enfermedad mental, buscando respuestas y encontrando solidaridad, y también cachetazos, también discriminación, también el estigma que representa la enfermedad mental. Me gustó mucho poder abordar eso, y en ese sentido la novela fue muy fuerte en mi vida, porque me empieza a pasar algo que, bueno, la novela gana un premio en España, y de inmediato, pero les digo, me avisan a mí, no sé, a las 8 de la mañana que la novela había ganado el premio, y me empieza a escribir gente de todos lados, porque bueno, se conoció en los medios, y la gente diciéndome: tengo un hermano al que le pasa esto, a mi hijo le pasa, me pasó a mí, estuve internado 2 veces.
¿cómo puedo leer tu novela? Y yo diciendo, perdón, no sé ni siquiera cuándo se va a publicar. Faltaba como un año para la publicación y la gente me compartía sus historias. Y eso para mí fue muy emocionante y me empecé a dar cuenta de que esta novela tenía la posibilidad de ir más allá de una historia que va a entretener, que es lo que uno pretende siempre que escribe, ¿no? Que el otro se meta en los personajes, que acompañe la historia, que le interese lo que le estoy contando, pero además esta novela tenía el potencial de ser un abrazo para mucha gente que estaba muy sola, porque nadie hablaba de esto, o muy poca gente habla de esto. Entonces me di cuenta de que estaba esa posibilidad y me pareció increíble, y bueno, hasta el día de hoy me pasa, ¿no? Me siguen escribiendo y contándome historias por el estilo. A mí me pasó cuando la leí que me pasaron muchas cosas cuando la leí, pero una fue que parecía que estaba dentro del libro, ¿no? Es como que me recorría todo el cuerpo lo que le pasaba a Sonia y también lo que le pasaba a la chica, ahora no me sale el nombre. Martina era la hija perfecta, era la hija hermosa, inteligente, maravillosa, la que hacía todo bien, y de pronto se quería tirar por una ventana. O sea, ¿cómo puede entender uno eso? O sea, es absolutamente, digamos, distorsionante, ¿no? Es como que en un momento decía, bueno, pero pará, si estaba todo bien, pará. Encima Sonia tiene otro problema. ¿Qué otro problema tenía Sonia antes de que se le enferme la hija? Bueno, además Sonia es viuda. Sonia transita sola este problema, no tiene en quién apoyarse y también tiene que vencer un montón de miedos y de prejuicios para encontrar a otros en quienes apoyarse. Porque para eso hay que decir, mi hija está enferma, mi hija tiene un problema psiquiátrico. ¿Y quién quiere decir eso hoy en día, no? ¿Quién quiere oírlo? ¿Quién quiere oírlo? ¿Y quién se atreve, no? A partir de esto, bueno, Susi sabe, lo hemos comentado, yo empecé a trabajar con un grupo que tiene que ver con adicciones, porque bueno, la novela un poco me llevó por ese camino, también se plantea el tema de las adicciones, y bueno, y todo el tiempo aparece esto del tabú, nadie dice, ¿no? Esquizofrenia, drogadependencia, qué sé yo, consumo de alcohol, de redes, de todo, porque no se salva nadie hoy en día, ¿no? En esta sociedad el que no tiene un consumo complicado por un lado lo tiene por el otro, entonces, pero no, son problemas de los cuales no hablamos en la medida de lo posible, ¿no? Tenemos que estar muy en el límite como para reconocer que nos pasa esto y cuesta un montón, entonces me parece que además Sonia lucha con ese prejuicio, con esa mirada que ella anticipa, porque quizá te encontrás con una mano tendida, pero no te animás, preferís callarte por las dudas, ¿no? Entonces me parece que eso también es un poco lo que aparece en el libro, las redes de contención y las figuras, digamos, que vienen a complicártela más, que te aparecen o con soluciones mágicas o con, no sé, frases de autoayuda, con memes, con estupideces, cuando esto en realidad es una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, también hay un poco de todo esto en la novela. Cómo ella lo relata, cómo lo escribe con absoluta naturalidad, como si, digamos, fuera algo que pasa todos los días. Esas amigas que vos decís, pero esta es mi amiga. O sea, a ver, ¿esta mujer es mi amiga o qué le está pasando? ¿No? Es decir, yo estoy con un problema gravísimo, soy viuda, estoy sola. Estoy luchando contra todos los prejuicios de la sociedad, con todos los tabúes de lo que significa tener un familiar con salud mental. Una nena, una adolescente, una criatura, que de pronto era una nena divina, que tenía grupos de amigas, que salía, qué sé yo, y después vos le tenés que empezar a decirle a la madre, no, mirá, no puedes salir porque no sabés qué decirle. Entonces empiezan los chusmeríos, no, porque la hija de fulana está loca, ¿no? Y esto en la novela está tratado de una manera tan experta, cuenta algo que nadie quiere contar, lo pone en blanco y negro, le pone nombre y apellido.
le pones nombre a una enfermedad que nadie quiere nombrar. O que cuando la nombran dicen, no, este está loco. Este no, es un loquito, es una loquita, no, olvídate. Entonces, creo que el gran logro, y creo que ese premio que recibió la novela, está orientado a resaltar esa labor, es decir, la labor valiente de animarse a ir al hueso cuando nadie lo quiere hacer, con un tema que es muy delicado y muy encerrado, muy oscuro. Hay algunas partes en la novela que, si vos tenés ganas, se pueden leer, son pequeños parrafitos que nos pueden ayudar a los que no leímos todavía la novela o a los que no estamos ni siquiera al tanto de lo que es una enfermedad mental, algo que, bueno, está buenísimo no estar al tanto, porque es bastante feo el tema, es muy, muy difícil. Que bueno, te voy a invitar a leer y después vamos a comentar, ¿qué te parece? Dale, bárbaro. Menos risperidona, más olanzapina y el clonazepam, que ayuda a contener los estallidos, que nos devuelve aguas tranquilas cuando todo es turbulencia. Lo único que hago es sentarme a escribir este cuaderno, casi siempre a la noche. Es un diario y un registro y un intento de ordenar, de ordenarme. Quizá es también un intento de entender. A lo mejor algún día me sirve para juntar las piezas del rompecabezas que nos llevó a este desastre. Bueno, primero yo iba a escribir un cuento. Por eso tiene ese formato la novela, que es, hay un narrador externo, un narrador en tercera persona, con unos números romanos, 1, 2, 3, 4. Ese va a ser el cuento. Y cuando me siento a escribir el cuento, digo, no, estos personajes tienen que crecer, estos personajes se me van de las manos. Yo necesito contar otras cosas, contar desde dónde, bueno, elegí a Sonia, elegí a la mamá, dije, bueno, que ella sea la narradora, porque yo iba a poder verme en Sonia, porque yo me puedo ver en una mamá. Yo tuve, bueno, mis hijos tuvieron muchos problemas de salud cuando nacieron porque fueron trillizos prematuros, entonces conozco la desesperación de los padres frente a la salud complicada de sus hijos. Y bueno, yo tengo una amiga que es psicóloga, que está especializada en temas graves, y ella me fue conduciendo por un caminito de profesionales con los cuales pude hablar, y también pude hablar con gente que pasó estas situaciones y encontraba mucho en común. El tema de que una persona que está atravesando un brote psicótico por lo general se quiere huir, que si se baña se pone un montón de ropa arriba de otra ropa y otra ropa y otra ropa para ver si en algún momento se puede escapar. Hay como algo que incluso Sonia en un momento lo piensa y dice, pero ¿qué hay? Como un cerebro base que compartimos todos. ¿Cómo puede ser que todos más o menos tengamos las mismas tendencias, las mismas, bueno, esto de hacerse daño, de pensar, de desconfiar de la persona que te cuida? En un momento Martina cree que le están envenenando el bidón de agua, que su mamá le está envenenando el bidón de agua, ¿no? De la casa. Pero todo esto pasa, yo les diría que en todos los casos con quienes pude hablar encontré las mismas constantes. Estas constantes estaban en todos. Entonces dije, bueno, por acá hay que ir, porque esto iba más allá de yo no quería escribir un libro, digamos, yo quería escribir un libro de personajes, yo quería contar una historia, una ficción. Entonces necesitaba darles vida. Y eso que hablábamos hace un ratito con Susi, que siempre decimos los escritores, hay que tratar de, uno intenta, lo decía Chekhov, demostrar y no explicar. Y bueno, él decía algo que me encanta, que lo digo un montón en mis talleres, acá los que ya me escuchan siempre. Chekhov decía algo maravilloso: no me digas que la luna está brillando, muéstrame el reflejo en un trozo de vidrio. Y eso es la literatura. O sea, no explicarle a alguien que un personaje está angustiado, está triste, está desesperado, sino poner en acto esa desesperación, esa tristeza, esa angustia. Y esto es lo que yo traté de hacer, o sea, lo que uno va aprendiendo a los años de los años de oficio, ¿no? De escribir, de crear escenas que el lector también vea y que complete con su subjetividad,
con su interpretación. De hecho, hay cosas que no están cerradas en la novela adrede, porque yo quería que el lector tuviese la posibilidad de hacer su propia interpretación, que fuese libre en eso. Y me parece que es un poquito por ahí, fue un tanto arduo, porque había que hacerse de una serie de cuestiones que tenían que ver con lo médico y demás, pero fue muy lindo escuchar y compartir historias con la gente. La gente tiene mucha necesidad de hablar de esto. Entonces, la verdad que para mí sentir que podía de alguna manera escuchar y volcar eso en una historia era algo que quería hacer y que me resultó muy grato a pesar de lo arduo del tema, ¿no? A veces mientras comemos la observo disimuladamente y no puedo evitar acordarme de todo lo que Euge me contó. Por horrible que sea, veo comer a Martu y pienso en porro, en pepa, en consumo social, en mal viaje. Me pregunto dónde estaba yo cuando eso sucedía. Si ella me lo ocultó o simplemente yo no quise ver. ¿Qué otras cosas desconozco de ella? ¿Quiénes somos en realidad? Bueno, y ahí me interesó traer un tema que tiene que ver, bueno, nuevamente con la maternidad, paternidad, que es el consumo, ¿no? El consumo de todo que hoy hay, ¿no? Como decíamos hace que ratito. ella ignoraba, porque pensaba que la hija era impoluta. Por supuesto. Claro. O sea, digamos, las anteojeras que tenemos muchas veces los padres, los pibes son pibes y experimentan y a veces se ponen en situaciones de mucho riesgo y los padres elegimos no ver. Entonces, bueno, lo que le pasa a Sonia con esta situación que le estalla en la cara es enfrentarse a que su hija, que era esa hija modelo, esa hija perfecta, esa hija que todo bien, siempre demasiado bien, ¿no? También ahí hay que pensar algo, porque el adolescente en algún lugar tiene que poner la rebeldía. Bueno, que se entera ella de un montón de cuestiones que no tenía ni idea, que habían sucedido en el viaje de egresados, que habían conocido unos pibes, que esto, que el otro, y le empiezan a contar cosas que no puede creer, que no puede como encajar en la imagen de esa hija que ella tiene. Entonces es todo el tiempo un poco también la pregunta que recorre la novela, ¿quiénes somos en realidad? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Somos eso que mostramos? ¿Somos otra cosa? ¿Qué ocultamos? ¿No? Entonces hay algunos tramos en los cuales digamos, recrudecen en la madre estas preguntas, ¿no? Que me parece que son preguntas valientes, que no todos nos hacemos si no estamos frente a una situación, digamos, extrema, ¿no? Porque ¿quién se quiere hacer preguntas cuando más o menos todo va bien? Cuando estamos felices, cuando podemos seguir piloteando, ¿no? Algo de lo que yo hice o no hice provocó que la cabecita de Martu se volviera una olla a presión, una olla que simplemente en un momento no aguantó más. Y ahí el fantasma de la culpa toma cuerpo, toma forma. Culpa, culpa, culpa. Necesito echarme culpas, ¿para qué? No sé. Pero en un momento en que todo es incertidumbre, a lo mejor saber que tengo la culpa es poder agarrarme de algo. Aunque ese algo sea un trozo de madera inútil que solo va a servir para hundirme más. También está un poquito mostrada la desesperación frente a la falta de un diagnóstico cierto. La necesidad, la urgencia de esta madre porque alguien le diga cómo se llama eso que le pasa a su hija, por Dios. Díganme algo, porque no sé nada. Entonces prefiero, o sea, me agarro de la culpa, me agarro de algo, porque alguna certeza tiene que haber. Entonces ella está todo el tiempo, digamos, navegando en este mar de incertidumbres, con un ánimo muy cambiante, muy difícil, porque está sola, porque tiene que sostener y porque al principio ella no encuentra a quién la sostenga a ella. Y es por eso lo que decía Susi, un poquito la pregunta de la novela: ¿quién sostiene al que sostiene? ¿Quién cuida al que cuida? Es muy difícil cuidar de una persona que tiene un padecimiento psiquiátrico. No hay descanso, no hay descanso. En un momento ella lo dice, es un cansancio que no es un cansancio físico ni mental, es el cansancio de la espada de Damocles. Todo el tiempo puede pasar algo, y ese algo es lo peor. Entonces, ¿qué puede descansar en una situación así? Es imposible.
bueno, un poquito eso es lo que trata de reflejar este diario con un montón de otras situaciones. Por momentos necesitaba el humor, porque me era insoportable a mí escribir esto. Es como que yo decía, no puede ser, no puede. Entonces viene, qué sé yo, una u otra escena, ¿no? Que uno dice, bueno, acá Aflojando. es como que aflojamos un poco, que también es parte de la vida, porque la gente cuando atraviesa esas situaciones también, ¿no? Por momentos se ríe, por momentos trata de, no sé, de encontrar algo de lo que agarrarse y que sea bueno, ¿no? Que no todo sea un palazo. Pero bueno, en esto está Sonia, la verdad que yo la quiero mucho como personaje, también la quiero a Martina. Bueno, uno va queriendo a todos sus personajes, ¿no? Con sus fisuras, con sus dobleces, con sus debilidades. Y bueno, me gustó también construirla desde ahí, ¿no? Una mamá muy presente, que si uno se permite, digamos, la exageración, no hizo nada mal, entre comillas. Porque nadie hace nada mal a propósito. Esto es una enfermedad. Irrumpe y ella se siente culpable. ¿Y culpable de qué? ¿No? ¿Quién tiene la culpa de la enfermedad? Pero bueno, es un poquito lo que traté de ir reflejando, ¿no? En este día a día, que también quería que fuera un diario porque quería que estuviese detallado, ¿no? Este derrotero, que estuviese, a ver, ¿qué pasa? Que conseguimos una psicóloga y resulta que la psicóloga la quiere internar y el psiquiatra me dice otra cosa, y entonces ¿a quién le hago caso? ¿A este o al otro? Yo no soy especialista, soy simplemente una mamá, no me hablen en difícil, o sea, no entiendo nada, por favor, ¿no? Es un poco esta desesperación, ¿no? La que quería reflejar. De una parte que, digamos, es como un relato dentro de otro, el personaje de la amiga insoportable. Ay, sí. Es genial. Uno la quiere matar, porque todos tenemos una amiga insoportable, pero cuando tenés un hijo que está enfermo, No hay paciencia. no hay Insoportable. paciencia. No. Bueno, hay un personaje que es el personaje de Janina, que ese sí me divirtió, ¿ves? Armarlo. Está muy bien logrado, muy bien logrado. Yo pensaba, bueno, a ver, ¿quién te tira para atrás en una situación así? Te tira para atrás el que, como decíamos hace un ratito, no entiende nada y te manda esas frases de autoayuda que son puro voluntarismo, pero que no le resuelven nada a nadie, que no te da una ayuda efectiva, y que encima se da el lujo de ir a chusmear con otras madres lo que le pasa a tu hija. Y bueno, me parecía que tenía... Se transforma en un tema de conversación. Tal cual, Claro. Claro, porque están los que Claro, siempre están buscando claro. algún tema de conversación, Claro, que siempre claro. es la vida de los demás, Claro, desde claro, ya, claro. porque la vida es Maravilloso, siempre perfecta. maravilloso, sí. Entonces, bueno, la idea fue poner esa voz, ¿no? que también viene a representar lo que es una parte de la sociedad. Yo hoy en día que estoy trabajando con mamás de personas adictas, me cuentan todo el tiempo, en la familia no se puede, porque es un drogón, porque, qué sé yo, sí, porque tu hijo, porque está todo el tiempo eso, ¿no? Entonces, esa mirada que juzga, esa mirada que no comprende, que es absolutamente cruel con respecto al dolor del otro, tenía que estar representada, y traté de hacerlo con cierto humor, ¿no? Traté, bueno, porque realmente lo necesitaba, y por momentos era como que, bueno, Marce, que estuvo muy al lado mío a lo largo de la construcción de esta novela, sabe que había días que no me la bancaba yo, porque decía, es un montón, porque cuando uno escribe una novela, por lo menos es mi experiencia, eso Es que está es pasando. insufrible la amiga. Es Sí, insufrible y eso directamente. está pasando, y está pasando en la cabeza de uno, ¿no? Todo el tiempo. Y a mí se me hacía muy difícil la escritura. Y bueno, es como que por momentos con esos personajes uno podía aflojar un poco, y al mismo tiempo, a través de la ironía y demás, también bajar como una cierta idea que uno tiene con relación a toda esa gente, ¿no? Que hace mucho daño, porque a veces más vale un silencio respetuoso si no sé qué hacer, si no sé qué decirle a otro que está sufriendo, antes que actuar de determinada manera que es absolutamente dañina, ¿no? Que es el producto de lo que le
Hay otro personaje que también me gusta, que es el que cuida al que cuida, que también está presente, y ese me gustaría también que nos cuentes. ¿La amiga? ¿Tenés? Ay, yo las quiero. Hay un personaje de esa novela que es el que más quiero. No sé por qué, pero la quiero. Y mucha gente que la leyó me dice, ay, el personaje de la almacenera. Y Aida, que es la almacenera, cuida y da amor como puede, como sabe. No sé, de pronto acercándole una rosca de Pascua, porque ¿quién se acuerda de la Pascua o de la Navidad cuando tu hijo está enfermo? Y ella tiene ese... Aparte de Sonia está sola. Está sola. Y de pronto Aida es un personaje que contiene, que tuvo una historia similar, tuvo un hermano con una patología mental, y ella intuye y se empieza a acercar a Sonia y empieza a darle amor a través de pequeños actos y a contenerla a través de pequeños actos. Y la verdad es que es un personaje que yo, no sé, quiero un montón, me encanta, porque ojalá todos pudiésemos ser un poquito Aida en la vida del otro, ¿no? ¿Cuánto mejor sería el mundo? ¿Sí? Si uno cuando ve que alguien está sufriendo, en vez de, digamos, de darle más con un caño y de juzgar y de, no sé, de molestar o de salir a chumear, como hace la otra, por lo menos se fija qué necesita, se acerca, no sé. ¿Cómo rescataste ahí algo que también es muy importante, que es la empatía y la humildad de muchas personas que están cerca tuyo, que no tienen ningún compromiso con vos, pero que te lo dan igual, te lo regalan, es como un regalo, y también es un don. Entonces me parece que también, y esto ya estoy flasheando yo, es como un llamado a que todos nosotros cuando leemos estas cosas decimos, ah, sí, porque alrededor mío hay esta gente, está. Recontra están. Yo conozco un montón de gente, no sé, quizá porque uno también aprende, como hablábamos hace un ratito con Susi, a alejarse de la gente que no te suma, que hace daño gratuitamente, y se pega más a la gente que es capaz de un gesto de solidaridad porque sí, porque no tiene que haber más razón que esa. Y bueno, me parece que yo conozco muchísima gente que es como Sonia, muchísima gente que es como Teresa, que es otro personaje, digamos, de rescate en la novela. Yo conozco un montón. Contanos de Teresa, a ver, ¿cómo es Teresa? Bueno, Teresa, cuando... También, divina Teresa. Teresa es otra mamá que tiene un tema también con su hija, con su hijo. Uh-huh. Y bueno, se conocen en la sala de espera de la psicóloga, ¿no? De la segunda psicóloga a la cual va Martina, que es una psicóloga así ya enfocada en temas graves. Y bueno, y empieza a compartir con la mamá desde... A ver, las dos estamos en la misma situación, las dos sabemos de qué se trata esto. Y creo que son dos personajes que tratan de trascender en un momento de... Cuando ya comprenden cabalmente qué es lo que les pasa a sus hijos, dicen, nuestros hijos no van a ser solo esto, no son solo la enfermedad, no. La enfermedad les sucede, pero ellos son personas y tienen todo un mundo, ¿no? Qué sé yo, en un momento, y eso me dio mucha ternura y lo recogió la ilustradora en esta mariposa hermosa, que aparece en la portada. Después contanos de la tapa. Sí. Bueno, lo que pasa es que de pronto, no sé, cumple años Martina y Teresa, a quien, bueno, la mamá del otro chico que también tiene un problema de salud mental, le teje una bufandita rosa. Y bueno, y se conmueve Sonia porque dice, bueno, vos te acordás que yo te conté que le gusta el rosa, porque además nuestros hijos son adolescentes, qué sé yo, que tienen bandas favoritas y que tienen colores preferidos y que no son solamente el estigma, el sello, la etiqueta de la enfermedad mental, porque eso es muy cruel, ¿no? Entonces a veces pasa que hay como un poco de deshumanización en estos temas y bueno, vos sos un diagnóstico, no, nadie es un diagnóstico, todos somos mucho más que un diagnóstico, ¿no? Y además nadie se salva, cada uno tiene lo suyo. Nunca sabes cuándo te va a tocar estar ahí. Claro. Porque hoy podemos ser Susi y mañana somos Sofía. Podemos estar de un lado o del otro, ¿no? Yo no sé si
por ejemplo, si ustedes han visto el tema de la adicción a la tecnología en los chicos, las apuestas online, por ejemplo, o sea, uno puede decir, bueno, no sé, cocaína no, pero los pibes están apostando online. O sea, también esto nos lleva a hacernos preguntas, ¿no?, muy serias acerca de qué sociedad hemos formado, de los valores, de un montón de otras cuestiones, ¿no? Pero hoy en día es muy difícil que uno encuentre a alguien que no tenga ningún trastorno, el que no tiene, no sé, depresión, tiene ansiedad o un trastorno alimentario o alguna adicción de cualquier tipo a sustancias. Yo siempre hago el énfasis, no solo a sustancias prohibidas, a sustancias permitidas, al trabajo. Entonces, ¿quién es acá libre de tirar la primera piedra, no? Es un poco la pregunta. Sí. Se tocan muchos temas, porque la enfermedad de Martina le despierta a la madre un montón de interrogantes, preguntas, y pareciera como que hace un recorrido. ¿Vieron como eso que dicen que pasa, que yo no lo sé, y creo que por suerte ninguno de nosotros lo sabemos, que cuando estás por morir haces como un recorrido de tu vida? Bueno, pareciera como que Sonia hace una cosa así, pero en vida, ¿no? Entonces en un momento se pregunta sobre la muerte, porque ella piensa que Martina algo va a hacer. Antes de morir, apenas un momento antes de morir, es todavía un hombre que toma una copa de champán. ¿Qué es o qué será una vez que traspase el umbral? ¿Qué seremos? Me cuesta creer que pasemos de una vida llena de emociones, significados, sueños, luchas y posibilidades a la nada. Me cuesta creer que se nos borre el disco rígido, que se nos resetee el alma, que todo lo que fuimos, incorporamos, aprendimos, erramos y conocimos, que el bien y el mal que hicimos vayan a caer en una especie de fosa común, que volvamos a ser pura energía y que alguien, Dios, un buen día amase con un poco de esa energía un nuevo ser sin memoria. Viene a través de un cuento, viene a través de un cuento de Carver que recoge, yo digo Carver y lo miro a Rubén, que es muy fan de Carver. Carver tiene un texto que se llama Tras rosas amarillas, en el cual de algún modo recrea, ¿no? Imagina cómo habrán sido los últimos instantes en la vida de Chekhov. Claro. Y él dice, bueno, unos instantes antes de morir estaba tomando una copa de champán. Entonces, bueno, Sonia se pregunta un poco, ¿qué pasa después, no? Si sos esto en un momento, ¿cómo después pasas a ser nada? Y todo lo que viviste, ¿qué? ¿No? O sea, por eso es como que esta situación a ella la lleva a hacerse preguntas muy, muy trascendentes, muy, muy agudas. Y me parece que también siempre es un poco, a mí la literatura, la escritura me sirve para pensar, para ordenar, para hacerme preguntas, y de alguna manera uno también quiere invitar al lector a hacerse esas preguntas, ¿no? Nos pone en la piel de una mujer que estaba todo bien y de pronto está todo mal. ¿Y qué pasa cuando está todo mal? ¿A quién recurrimos? ¿Quiénes son los que están a nuestro alrededor? Ahí en el campo se ven los pingos, ¿no? Empiezan a aparecer cosas extrañas, gente rara, que vos decís, no, pero esta era, no, esta es otra, ¿no? Y también estas situaciones límites que despiertan en nosotros también reacciones psicológicas y psiquiátricas a veces, nos ayudan a crecer y nos modifican, ¿no? Bueno, un poco pasa por ahí, ¿no? La cosa por pensar qué es lo que esta crisis provoca en ellas, qué es lo que pasa cuando llegan a la otra orilla, ¿no? Nadie sale indemne de una situación así y bueno, de alguna manera también a mí siempre me gusta ser optimista y pensar que a veces también lo más duro que nos pasa nos lleva a pensar cosas que no hubiésemos pensado antes, ¿no? Uno, como también decíamos hace un ratito, se hace pocas preguntas cuando siente que está todo bien, que capaz que no está todo bien, pero parece. Y el momento de la crisis, el momento digamos, de lo inesperado, es el momento de los cuestionamientos,
Y esos cuestionamientos muchas veces nos permiten barajar y dar de nuevo, porque casi siempre estamos a tiempo, estamos vivos. Y bueno, me parece que es un poquito por ahí, ¿no? La cosa, tratar de estar más despiertos. Ayer leí una frase que me pareció increíble, y no me la acuerdo, la voy a decir horrible, y no me acuerdo ni de quién es, que lo más grave de todo, me parece, pero decía algo así como que nadie... ay, Marce, me olvidé, te la leí ayer, me olvidé. Nadie duerme entre el camión que los saca de la celda y los lleva al patíbulo. Sin embargo, todos dormimos desde que salimos del útero hasta el último momento, ¿no? Sí, sí. Y es eso un poco. Me parece que la literatura a veces nos ayuda a despertar, o debería ayudarnos a despertar. Y uno despierta cuando se interpela, cuando se hace estas preguntas, cuando siente que alguien lo sacude. Saramago, que es otro lector, bueno, también, pero también leía, además de que escribía como una maravilla, duda, claro. Claro. Pero bueno, que es uno de mis favoritos, decía que la literatura nos tiene que desasosegar. Y me parece perfecto, porque es re lindo leer algo que te deja allá arriba y está todo bien, pero te tiene que sacudir un poco, te tiene que transformar. Por lo menos te tiene que llenar de interrogante, no sé, te tiene que pasar algo, porque si no sos la misma persona que antes de leer ese libro. Y la idea es que haya una transformación, ¿no? Seas una persona que tengas o no algún familiar o vos mismo problemas con salud mental, se abordan muchos temas y se abordan de una manera cristalina, diría yo, sería la palabra. Es como un cristal, ¿no? Te deja ver, pero no sé si se ve todo. Hay una parte que queda del lado del lector, y creo que bueno, ha sido realmente un gusto enorme conocer esta novela premiada, conocerla a Paola, tratar de entender qué hay detrás del escritor, qué pasa ahí atrás. Y como para cerrar, me gustaría que cuentes de tu último libro, de su último nacimiento. Yo siempre digo que cuando se presenta un libro, es como que nace un hijo, y me encanta que sigan naciendo libros por ahí. Bueno, yo tengo cuidado con lo de los hijos porque ya tengo trillizos, así que digamos que son libros, ¿no? Bueno. Mi último libro en realidad es un libro que todavía no presenté, está por ahí, tiene uno Susi, pero está recién salidito del horno, y es un libro de microficción que se llama Frontera Imprecisa. Tengo otro libro de microficción que se llama Camino Inverso, y después de haber publicado Frontera Imprecisa me doy cuenta de que hay como una relación entre ambos títulos. Ah, mira. Pero después, o sea, claro, le pasó a Camilla eso también. ¿En serio? Sí, sí, Mirá, sí. bueno, es como que uno no se da Sí. cuenta de esas cosas en el proceso. Sí. Y bueno, la frontera imprecisa es un poco la idea esta de qué es lo que pasa cuando leemos, ¿no? Nosotros entramos en otro mundo o ese otro mundo entra en nosotros, ¿no? Es un poco esta cuestión, y tiene que ver con la microficción, que es otro de mis amores. Me encanta escribir microrelato, microficción, porque me parece súper desafiante. Como que hasta ahora edité 2 novelas, que es el formato más largo de la narrativa, y 2 libros de microficción, que es el formato más breve. Me falta el medio, que son los cuentos. Pero me encanta esto de que realmente es muy difícil resolver una ficción a veces en, no sé, un párrafo, o en 2 oraciones, o en una, ¿no? Así que bueno, no sé, supongo que el mes que viene o el otro ya estaré presentando ese libro. Buenísimo. Y contame para cerrar, así ya te libero de este sufrimiento. No. Bueno, la verdad que los talleres es una actividad que yo tengo, la de los talleres, que me encanta. Porque además tiene tiempo de enseñar, es buenísimo. Sí. En realidad de enseñar y de aprender. Sí, porque claro, yo digo claro. que es, bueno, acá no me dejan mentir, es un aprendizaje mutuo. Es un espacio re lindo el de los talleres que bueno, yo te contaba un poquito, Susi, se transformó a través de la pandemia, a partir de la pandemia, porque yo daba talleres presenciales, ¿no? Lo que uno hacía era eso, y a partir de la pandemia tuvimos como un primer momento muy
inestable, muy raro, de mucha incertidumbre. Y después se abrieron a participantes de todo el mundo. Entonces ahora tengo gente de México, de Chile, de Canadá, bueno, argentinos que hay por todas partes, de España. Y tengo unos grupos súper heterogéneos y hermosos, ¿no? Re lindos, chicos, muy lindos grupos. Y bueno, compartimos lecturas, siempre hay una lectura todas las semanas, que es como un poco poner sobre la mesa algo que nos va a enseñar sobre técnica literaria o que nos va a plantear interrogantes. Y es muy interesante ver esas distintas miradas, cómo todos somos tan diferentes y la lectura nos atraviesa de una forma distinta. Y bueno, y a eso me dedico también, y es una de las cosas que más me gustan. Contame de la señora esta que me contaste, Del 89. Cuando tenemos la noticia, ¿no? del confinamiento, del COVID-19, nos vamos a quedar todos en casa. Yo temo mucho por un taller que yo daba en La Plata, donde había gente grande, realmente grande. Una señora de 88 años tenía, que vivía sola. Y digo, uy, qué difícil esto, ¿no? ¿Cómo nos vamos a adaptar a la tecnología? Bueno, a las 2 semanas ya todas eran más o menos grandes, pero ella era la más grande. Recancheras, nos empezamos a comunicar por Skype, genial. Cuando el tema del confinamiento cesa y cuando empezamos a salir un poquito, esta señora con 89 años publica su primer libro de cuentos infantiles. Y yo dije, bueno, para esto está uno acá. 89. No, o sea, es compartir esto, ¿no? Que tiene que ver con acompañarnos, con alumbrar. Con alumbrar. Sí, sí. Y bueno, y ayer me vuelve a contactar, ya tiene 91 y va a sacar su segundo libro, así que bueno, chocha con eso. Y bueno, eso es para mí lo más lindo, es lo más lindo. Bueno, poder dar eso es... Sí, y recibir, porque para mí es súper, súper, no, la pasamos bárbaro en los talleres, la pasamos bárbaro. Y nos conocemos un montón. Yo muchas veces en este tipo de encuentros conozco personalmente a gente con la que vengo trabajando hace años de manera virtual, pero los recontra conozco igual, porque la literatura es eso. O sea, terminamos hablando siempre de temas súper profundos, entonces te terminás conociendo, aunque sea a través de una pantalla. La literatura es un lugar donde nunca vas a estar solo. Para mí es eso, es la definición que uso para estos encuentros. Y también tiene que ver con una tabla de telgopor en el medio del mar, ¿no? Es como un lugar de donde agarrarse, ¿no? Cuando uno... Es eso. Cuando uno está en el peor momento. Cuando vos decías que yo de muy chica me agarré de la literatura. La literatura en muchos sentidos a mí me salvó la vida. Tuve una infancia muy difícil y mi mamá me regaló un día un libro. Y no se daba cuenta, o sí se daba cuenta de todo lo que me estaba regalando, un salvoconducto, ¿no? Entonces, creo que un salvavidas. Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, por ahí seguimos. Bueno, Pau, muchas gracias. Gracias.